la grabación. Listo, entonces esta semana, y sería la única semana porque ya la próxima semana empezamos un nuevo tema, vamos a hablar lo que es dos tipos de poder actual o los dos tipos de poder que se desarrollan actualmente. Recuerden que antes había una variación mayor del poder, pero el gobierno se ha, ¿cómo decirlo?, reducido. Las variaciones del poder se han disminuido o son menos que anteriormente. Las dos formas de poder actuales se dividen entre democracia y totalitarismo. En términos generales, ¿qué entienden ustedes, por lo tanto, por democracia? ¿Qué es la democracia? ¿Qué se supone que es la democracia? ¿Qué les han dicho que es la democracia? Principalmente es lo que recuerdo. ¿Sí? ¿Qué iban a decir? Pues que dejan como que el pueblo elija. Exacto, el pueblo elige. ¿Qué más podrían definir como democracia? ¿De qué otra forma podrían decir qué es la democracia? El poder del pueblo. Exacto, también. Recuerden que la palabra se divide por cracia, del término de latín kratos, que significa poder, y demo, para demos, no me acuerdo bien de cuál era esa. Demos, es algo así, que significaba pueblo. Por lo tanto, la palabra sencillamente significa el poder del pueblo, el poder desde el pueblo o para el pueblo. Eso en términos generales es la democracia. Y el totalitarismo, ¿qué se les ocurre con esta palabra? ¿Qué será el totalitarismo? De que el poder nada más lo tiene uno, ¿no? Es algo así, Y eso es algo lo... así, es algo así. Es un poder concentrado, es un poder absoluto, es un poder innegable. Nadie puede cuestionar las estructuras del poder. No necesariamente tiene que haber una sola persona en el poder puede ser compartido, sino que el totalitarismo es incuestionable. Ya veremos bien cuáles son las diferencias entre estas dos formas de gobierno, ¿listo? Bueno, entonces comencemos en primer lugar con la democracia. Ya hemos definido que la democracia es entonces el gobierno del pueblo o desde el pueblo. ¿Qué significa esto? Respondiendo a esta pregunta. Esto significa que por lo tanto entonces el poder está en manos del pueblo en una democracia. ¿Qué me dice? ¿Es el pueblo el que tiene el poder? Sí. ¿Sí? En Colombia. No, es el pueblo el que elige quiénes administran ese poder. Exacto. Esa es una forma de gobierno democrático. Ya les explico cuáles son las dos formas de gobierno democrático. ¿Qué ocurre? En la democracia, recuerden que los términos son palabras ideales, es decir, se dicen y se exponen como si todo fuera perfecto en el mundo. La democracia es un concepto y por lo tanto su comprensión es idealista. Habla de un gobierno donde el pueblo tenga poder y control absoluto, donde las personas puedan elegir y tomar decisiones independientes y propias. ¿Listo? Listo, ya les di acceso. Bueno, ahí está cargando. Ese es el concepto ideal de democracia. Lo que el mundo quisiera que fuera la democracia, el poder desde el pueblo. Pero eso no siempre ocurre. Ustedes me dirán, Colombia, ¿en Colombia es el pueblo el que tiene el poder? No. No. ¿Y Colombia es una democracia? ¿Sí o no? Se supone. En términos generales, y lo que han dicho muchos teóricos de las ciencias políticas, es que Colombia es una democracia ideal. ¿Por qué? Porque la democracia habla un poco de mantener las estructuras, habla de cómo
lograr que las personas interactúen entre sí de forma pacífica, de tal manera que se eviten todos los actos de violencia que se generaban antiguamente. Por eso muchos investigadores dicen que en Colombia existe la democracia perfecta, porque nunca se ha puesto en cuestionamiento su estructura. Sí, hay guerras civiles, hay grupos armados en contra del gobierno, pero la base de la democracia nunca se ha, ¿cómo decirlo? Nunca se ha visto golpeada. Es decir, la base de la democracia colombiana nunca ha tenido periodos como, por ejemplo, de dictaduras, cosa que sí han tenido otros países latinoamericanos como Argentina o Chile. Es por eso que se dice que Colombia es una democracia perfecta, porque la democracia nunca se ha visto cortada. Este tipo de investigación que postula eso es una investigación muy, ¿cómo decirlo?, inconclusa, por no decir mala. La democracia en Colombia se ha demostrado que no es ideal. Se ha demostrado que tampoco está libre de escándalos. Por ejemplo, el asesinato de Gaitán para mantener regulado el poder, o el asesinato de Galán, o el asesinato de opositores como Jaime Garzón. El crimen de Jaime Garzón está estipulado que fue un crimen de Estado. Es decir, el gobierno de esa época lo mandó o apoyó su asesinato porque le incomodaba la política. Por lo tanto, no se puede decir que Colombia sea una buena democracia. Sí, algunos proponen, Juan, que Colombia es como una dictadura que no parece dictadura, especialmente con el señor Uribe, que tiene absoluto control del poder. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? En Colombia son quienes eligen, los que eligen a los gobernantes es el pueblo colombiano. Pero una democracia necesita de un pueblo plenamente consciente y racional. Es decir, que sopese los pros y los contras de sus elecciones. ¿Ustedes creen que el pueblo colombiano en su totalidad hace ese planteamiento al momento de votar? Se sientan detenidamente, miran las campañas, miran el transcurso histórico del gobernante y deciden, por lo tanto, votar por alguien. No, simplemente votan por el que les parece, pero el primer pendejo que se les aparece ahí que les medio gusto. Exactamente, los colombianos no hacen este planteamiento. De hecho, casi nadie lo hace. Estados Unidos puede que sea mejor país económicamente hablando, pero ahí tienen a Trump en el poder, que últimamente sale a lo que está pasando en Estados Unidos con los incendios forestales. ¿Saben lo que salió a decir en un congreso? ¿O era en una No, reunión? No me acuerdo bien. ¿No? ¿No se enteraron? no, señor. Bueno, entonces les cuento así en términos resumidos. Estaban con varios científicos del cambio climático que proponían que si no se tomaban decisiones sobre esta temática, pues los incendios forestales iban a ser cada vez más frecuentes. El señor Trump llega y dice, no se preocupen, se va a enfriar. Es un científico que está estudiando los efectos del cambio climático sobre el medio ambiente. Y el señor Trump le dice que toda la temperatura se va a enfriar y que lo que él está diciendo no es verdad. Y es tan chistoso el señor que le dice que si no le cree, solo se siente a mirar y vea cómo lo que dice es verdad. Ese es un pésimo presidente, es un pésimo gobernante. Pero pues ahí lo escogieron los estadounidenses. Próximamente van a escoger de nuevo y pues en la carrera política está Trump, entonces vamos a ver si los gringos son tan bobos de escoger a alguien dos veces como esa persona. Lo cual sí creo, porque pues ellos tienen movimientos en Estados Unidos que se llaman anti-mask o anti-tapabocas, traduciéndolo a sentido colombiano.
donde postulan cosas tan tontas que si lo han escuchado algunos de los mitos que hay sobre el COVID. No, señor. ¿No? Bueno, No. No, entonces ya es asunto Pues de... luego no sería lo del murciélago y todas esas cosas que vienen de animales, pero eso no sería un mito porque prácticamente no está comprobado. Sí, lo del murciélago también fue un mito, lo que dije Juan Esteban también, que era una cosa china. De hecho, Trump también dijo que el cambio climático era truco de China para controlar la economía. sí. Pero algunos han salido a decir cosas como, por ejemplo, que las antenas 5G, es decir, el Internet de 5G o Internet de las cosas, esas tecnologías de inteligencia artificial básica que le avisan a usted cuánta comida compró, cuánta leche le queda, si hay que comprar algo para la comida. Ese es el Internet 5G. Internet de las cosas también le dicen. Entonces, en Estados Unidos, como sí tienen ese tipo de antenas, aquí a duras penas tienen 3G y 4G, pues 5G casi no. Los estadounidenses salieron a decir que eran las antenas 5G y los celulares las que provocaban el COVID-19, que la radiación enfermaba el cuerpo y que toda esta historia y que de ahí venía el COVID. Entonces, para las personas que crean que Estados Unidos es una utopía, pues no es así. Estados Unidos también tiene sus errores, pero pues bueno, cada quien elige sus gobernantes y cada quien es responsable de ello. Entonces, no se puede decir que una democracia en la práctica sea el poder en manos del pueblo, porque de ser así, Uribe, por lo menos por muchas personas, ya estaría en la cárcel. Sí, es algo así, que nos van a controlar también con las inyecciones porque decían que eso tendría nanochips con los cuales registrar todas sus acciones y un montón de bobadas. Cuando ellos compran Apple, que Apple tiene fuertes políticas para vigilar a las personas. Es decir, los celulares tienen un registro de las palabras que ustedes escriben usualmente. Y de esa manera es que les llega publicidad a YouTube de cosas que consuman usualmente. Si consumen mucha música, YouTube les va a dar sugerencias de música. Si consumen videojuegos, les va a dar sugerencias de videojuegos. Pero ellos postularon que les iban a inyectar microchips en las inyecciones rusas. Tonterías, tonterías que dicen los estadounidenses. Pero bueno, continuemos. Entonces, lo que sí se puede decir es que la democracia es un gobierno surgido desde las mayorías. Es decir, la mayoría es la que escoge a sus gobernantes cuando no hay cuestión de escándalos de corrupción, como por ejemplo en Colombia hace poco, en las elecciones pasadas. Si vieron los números, ¿no? Cómo estaban en las papeletas. ¿No? ¿No vieron los memes cuando salieron? Entiendo que no vean noticias, pero ¿y memes? ¿Qué pasa con los memes? Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? A veces en las papeletas de votaciones tenían este tipo de líneas para representar 0 votos. Es decir, que no contaba. Digamos, aquí escriben un 1 y un 8. Eso significaba que eran 18 votos. Y lo mismo con esto. Estas líneas representaban nada, menos que 0. Cuando fueron a revisar algunas papeletas, se dieron cuenta, por ejemplo, de cosas como esta. Digamos que habían 148 votos y estaban escritas así. Les pregunto, ¿alguien alguna vez en su vida ha escrito un 148 donde el 4 esté más abajo que el resto de los números? No, ¿No? ¿Alguien cree que No, alguien señor. en la vida escribe así? no. ¿No? Pues cuando contaron los votos dijeron que personas escribían así. Porque literalmente las papeletas estaban escritas de esta manera. También hubieron casos, por ejemplo, que un 7 escrito curiosamente inclinado, un 1 también inclinado, curiosamente.
Por eso se dice que en esas elecciones pasadas hubo corrupción, porque no hay ninguna lógica en esto. Pero la justificación del gobierno, ¿cuál fue? Que la gente que escribió eso es porque escribe así. No que había una línea y que se adaptó para que dijera otra cosa. No, eso no pasa en Colombia, eso pasa, por ejemplo, en Venezuela. Argumento uribista. Bueno, entonces, la democracia sí es lo que elige la mayoría. Si la mayoría vota por alguien, es ese alguien el que se convierte en presidente. Ahí tenemos el caso de Duque. La mayoría votó por Duque, Duque es el presidente y nadie hay quien se pueda oponer. En una democracia sí la gente podría oponerse, en una democracia ideal. Pero bueno, entonces, si la democracia es un poder surgido desde las mayorías, ¿eso significa que excluye a las minorías? ¿Qué me dicen? ¿Sí excluye a las minorías? ¿Ustedes qué creen? En parte, aunque esas minorías. Chicos, chicas, si me están escuchando es que yo a ustedes a veces los escucho muy entrecortado. No, profe, se escucha bien. Bueno, entonces no sé qué será, pero yo así los he escuchado entrecortado. Entonces me estaban diciendo que las minorías son excluidas por lo menos en parte. ¿Por qué en parte? Chicos, chicas, ¿por qué en parte? Profe Luis ya habló. Sí, pero solo escuché que era en parte y por algún motivo se cortó en esa lo que dijo después. Por eso les estoy preguntando desde donde dejé de escuchar. ¿Por qué en parte? En parte, a razón de que, pues como la mayoría elige, ¿no? Podemos hacer el ejercicio mismo. La mayoría quiere. Esa minoría, pues, que hay en segundo plano normalmente como una oposición, la cual no es de que pueda hacer mucho, pero igualmente. Ahí queda. Listo, es más o menos así. En una democracia no es que predomine solo la opinión de las mayorías, sino que predomina la opinión de los grupos más representativos, es decir, los que más poder tengan, los más visibles, etcétera. Esa representatividad, por lo tanto, se puede dividir entre cuantitativos, que es la mayoría, es decir, números, la cantidad de personas, los que tengan más, y cualitativos, que es, por así decirlo, los que más visibles son. Por ejemplo, grupos feministas, comunidad LGBTI, comunidad afro, es decir, grupos minoritarios, pero que por su ejercicio político son más visibles. Por eso son más representativos que, por ejemplo, grupos masculinos de hombres. Son más representativos porque pues los hombres tienen muchos derechos y eso los ha establecido en una forma de calma política. Es decir, están ahí, exigen sus derechos que ya tienen, pero no exigen modificaciones al sistema porque pues el sistema no les parece que esté en su contra. Quién sabe después, de pronto los hombres se vuelvan una minoría cualitativa y entonces se vuelvan políticamente eficientes. ¿Quién sabe? Por el momento, los hombres son políticamente ineficientes precisamente por su cuestión de, ¿cómo decirlo?, de beneficio y por lo tanto, pues no se han movilizado mucho. Como ya tenían derechos básicos, se estabilizaron y se volvieron conformistas, por así decirlo. En el futuro puede que las cuestiones cambien, uno nunca sabe, y arriesgarse a adivinar lo que va a pasar más adelante, pues no tiene ningún sentido. Bueno, entonces, sí le hace caso a las mayorías, pero no se excluyen a las minorías. Una democracia
se supone que debe escuchar a las mayorías, siempre tratando de mantener vínculos, ¿cómo decirlo? Vínculos estables con la minoría. Es decir, no por ser la mayoría, entonces se debe abusar de las minorías. Se debe buscar que por lo menos ambas sientan que son escuchadas. Puede que a alguna se le dé más relevancia que a la otra, pero ambas deben sentir que se las escucha en una democracia. ¿Listo? No es como la idea general de que entonces solo la mayoría tiene voz y voto. No. La mayoría tiene poder, más poder que la minoría, pero la minoría sigue siendo que tener escuchada. Bueno, entonces, la democracia actual se puede dividir solo en dos tipos. Democracia presidencial, es decir, este es el tipo de democracia que existe en Colombia. Una democracia donde el pueblo elige a su gobernante, es decir, a alguien que lo va a representar. Elige a una persona que es su ser, ¿cómo decirlo? Le da un servicio. El presidente es un siervo, por decirlo de alguna manera. Es un trabajador. El presidente tiene que responderle al pueblo en una democracia ideal. En una democracia que no funciona bien, pues el presidente hace lo que quiera, cuando quiere y como quiere. Pero en una democracia presidencial se supone que es eso. Las personas delegan el poder en alguien que los represente y ese después delega el poder entre viceministros, ministros, alcaldes, etcétera. Eso es lo que tiene que pasar en una democracia presidencial. El otro tipo es la democracia parlamentaria, que es similar a la que hay en Italia, Inglaterra, no me acuerdo en qué otros países. ¿Cómo funciona? Hay dos tipos. La democracia parlamentaria monárquica, que es como la de Inglaterra, donde hay un rey y un parlamento. Y la republicana, donde hay un presidente y un parlamento. Esa es la diferencia. Un rey, un presidente. ¿Listo? Una reina, en el caso de la monarquía, o una presidente. Bueno, nos queda menos de un minuto, entonces salimos y volvemos a ingresar con el mismo enlace. ¿Listo? Ingresen lo más rápido posible para continuar con la clase y seguir con la actividad. Esta cosa. Países. En Colombia sí. En Colombia, por lo menos ahorita, en la época actual, que una mujer llegue a presidente está como difícil. Por eso las que estaban de presidente en las elecciones últimas, pues se aliaron con los hombres para ser vicepresidente. Porque considerando el país tan estructuralmente machista que es Colombia, difícilmente hubieran logrado llegar al poder. Tal vez en Colombia cambie en unos años. Actualmente sí está difícil la cuestión. Para eso se necesita, como han dicho anteriormente, educación. Educación para el pueblo. Solo que, pues, un pueblo ignorante es más fácil de controlar y eso explica las pocas inversiones que se hacen en educación. Bueno, continuemos entonces. Y precisamente lo que acabo de mencionar tiene que ver con el tema que sigue. Totalitarismo. Es decir, un estado total. ¿Qué es lo importante? El totalitarismo es algo constante. Toda forma de poder puede llevar al totalitarismo. Eso incluye, por ejemplo, la democracia. Una democracia mal llevada, una democracia que se desarrolle mal, puede terminar llevando al totalitarismo. ¿Listo? Entonces, el totalitarismo está fundado en el pensamiento nacionalista. ¿Qué es el nacionalismo? ¿Quién me acuerda? Es el amor, el orgullo que uno tiene por lo nacional, por el país de uno, por el lugar de donde uno es. El amor a la Exactamente. patria. Exactamente. En términos resumidos, amor a la patria, amor a la nación. Es el sentimiento o la sensación de vínculo con el país donde uno vive. ¿Qué ocurre?
El nacionalismo es bueno en su justa medida, como todo. Todo tiene una justa medida. El ocio, el trabajo, etc. El nacionalismo tiene una justa medida. Proteger el sentido cultural de una nación es lo que es el nacionalismo en su forma más positiva. Pero también hay extremos y el nacionalismo llevado a su extremo es constantemente negativo porque implica un desprecio a todo lo que se considera diferente, a todo lo que no es del país, ya sean razas, etnias, otras naciones, etc. Un sentido profundamente nacionalista tampoco es positivo. El totalitarismo está basado en un sistema idealista. ¿Qué quiere decir? Que promueve un ideal de nación. Las personas en un estado totalitario se crean un imaginario, un ideal de lo que debería ser la nación. Por ejemplo, imaginar una nación donde todo el mundo tenga recursos económicos suficientes y que no hayan personas de etnias gitanas, por ejemplo. Eso pasa en un estado totalitario. Entonces, ¿qué hacen? Para evitar etnias gitanas, las expulsan de la nación. ¿Por qué? Porque el totalitarismo toma una posición violentamente activa, es decir, recurre a la violencia como única forma de control. Obtiene el control, mantiene el control y el orden por medio de la represión y el miedo. Eso es lo que hace un estado totalitario. ¿Listo? ¿Se les ocurre algún ejemplo del siglo pasado o de la historia reciente de un estado totalitario? Adolfito Hitler. Exactamente. El último gran ejemplo de estado totalitario hasta que llegue el próximo. Adolf Hitler con su movimiento nazismo, que en términos generales es la abreviatura que significa Movimiento Nacional Socialista. ¿Listo? Eso es el nazismo. Bueno, entonces, en palabras, ya veremos por qué. Uno de los elementos, o mejor dicho, algunos de los elementos o características de un totalitarismo son los siguientes. En primer lugar, el totalitarismo es antiliberal. ¿Qué quiere decir? No promueve las ideas de libertad política ni de una economía, ¿cómo decirlo? No promueve el debate, no promueve la discusión, no promueve la libertad de las personas para construir un criterio propio. Un Estado totalitario quiere que todo el mundo piense como piensa el Estado. La diferencia es inaceptable en el totalitarismo. O todos piensan lo que piensa el Estado, o pues recurren a los mecanismos de siempre. Desaparecen gente, las asesinan a opositores políticos, entre otro conjunto de características. Otra característica es que un totalitarismo es antisocialista. ¿Qué quiere decir esto? Que no promueve la liberación del control de mercado. Es decir, quiere que el Estado tenga el control de las industrias, el control de las empresas, el control del mercado nacional. No promueve que los obreros ni que trabajadores tengan control sobre las condiciones de la industria. La industria tiene que estar en manos del Estado, de nadie más. Es antidemocrática, es decir, cuando alguien llega al poder en el totalitarismo, nunca se va a dejar quitar de ahí pacíficamente. Siempre va a tener que ser por la fuerza, porque cuando llega al totalitarismo, acaba con la democracia de toda nación. Por lo cual, el totalitarismo es también un nombre general para cosas como las dictaduras. Una dictadura también es totalitarista, porque no promueve la democracia. Uno de los argumentos más comunes en un estado totalitario es que la democracia trae anarquía. Permitir a las personas pensar libremente, permitirles escoger y tener diferencias de pensamiento
es igual a una anarquía, porque entonces todo el mundo hace lo que quiere y piensa lo que quiere. Por lo tanto, de esa manera promueven el control. Finalmente, el totalitario es un estado antiluminista. ¿Qué significa antiluminista? Declara que pensar libremente, que razonar, que educarse en algo que no esté de acuerdo con el Estado es peligroso. Básicamente dice, educarse es peligroso, por eso mejor no estudie. Crea lo que le dice el Estado fría y ciegamente. No cuestione lo que le dice el Estado. Crea, solo crea. Por eso muchas personas hacen similitudes con un Estado totalitario y un planteamiento religioso. ¿Por qué? Porque funcionan de maneras similares. El Estado totalitario y la religión tienen cosas en común. En primer lugar, el poder está en manos de una sola persona y este poder lo tiene comúnmente hasta su muerte. Recuerden que la iglesia, por ejemplo, está arriba el Papa y pues técnicamente arriba del Papa solo está Dios. Y usualmente la pérdida de ser pues el Papa viene con la muerte. Solo el Papa anterior fue el primero en renunciar, por eso fue histórico, porque fue el primero en renunciar. Los demás perdieron ese lugar cuando murieron. Ningún otro había renunciado. ¿Qué otras similitudes hay? La religión también promueve un estado de censura. La iglesia tiene una lista de libros censurados, por si no lo sabían, al igual que la tienen algunos estados. Por ejemplo, el libro de Hitler de Mi lucha es censurado en algunos estados. Se crea el mito principalmente en las películas de que, por ejemplo, que en Estados Unidos, libros como el de Mi lucha o el del Capital de Marx o no me acuerdo cuál otro. Pero bueno, se crea el mito de que el gobierno tiene la lista y que entonces cada vez que la gente descargue o pida ese libro ya va a quedar registrado ahí en los códigos del gobierno y va a ser objetivo militar. Pues que pase, puede que sí, pero pues tampoco quiere decir que todo el mundo. Son objetivos políticos principales. Pero bueno, estas son las características de un gobierno democrático y un gobierno totalitarista. Ahora, siendo prácticos, en Colombia, ¿cuál de estos dos creen que se presenta o si se presenta una combinación de ambos? Es más como una combinación de ambos, ¿no? O sea, es una democracia, pero la cual normalmente es la misma gente. Bueno, los apellidos, ¿no? Las mismas familias. Así que todo se la pasa igual. Exactamente. El caso de Colombia es, pues, raro, como siempre. Ya lo verán en 11, como por ejemplo las dictaduras de los años 50 en Latinoamérica. Uno de los pocos países sin dictadura, curiosamente, fue Colombia. Cuando los movimientos socialistas y comunistas tuvieron su apogeo en Latinoamérica y se acabaron después de las dictaduras, Colombia siguió con todo eso después de hasta la actualidad. Por eso Colombia se dice que es un paraíso para los investigadores sociales, porque básicamente hace todo lo que los demás no hacen. Le gusta ser contradictorio al país. Entonces, Colombia en el papel dice que es una democracia, pero tiene tintes de totalitarista. Recuerden, por ejemplo, que aquí no se promueve la libertad política tanto. ¿Por qué? Si eres de izquierda, los de derecha, que son la mayoría, van a estar diciendo que eres comunista o socialista, que no es lo mismo. Ser de izquierda no significa ser comunista o socialista. La izquierda es más que eso, al igual que la derecha. Pero bueno, también se prohíbe, pues en papel se promueve la educación, pero pues la educación en Colombia no es de las mejores. Sí, si se la compara en Latinoamérica es buena,
pero compararse con alguien que está en tus mismas condiciones es como darse palmadas en la espalda a uno mismo. Lo lograste, pero pues es mejor compararse con gente o países que estén en mejor posición para ver si se moviliza la gente. Pero bueno chicos, chicas, con esto acabamos la parte teórica. Voy a pasar a explicarles las actividades. Como les dije a un inicio, la guía de ciencias políticas pues tiene dos actividades, una que es para hacer en clase y otra que es para los que no logren ingresar a la clase. Voy a explicar entonces la que no es para las que no logren ingresar. Los que no logren ingresar deben escribir, o mejor dicho, resumir la historia de un régimen totalitarista, destacando quiénes lo lideraban, qué modelo de nación proponía y cuál fue su resultado final. Ya ahorita les explico la actividad para ustedes que están en la clase. Ahora, por ejemplo, pueden tomar el caso de Hitler con el nazismo, de el estalinismo en Rusia. ¿Cuál otro? Stalin, ¿cuál es el fascista? ¿Cómo es que se llama el fascista de Italia? Mussolini. Benito, ¿no? Benito Mussolini. El fascismo con Mussolini. Pueden tomar cualquiera de esos casos. O si no, podrían tomar dictaduras latinoamericanas, como por ejemplo el castrismo en Cuba. ¿Cómo se llaman los nombres de Chile? Pinochet. ¿El peronismo? El peronismo también. Y bueno, no me acuerdo más nombres de dictaduras que hubieron en América. Bueno, ahora la actividad de filosofía pues es la misma para todo el mundo, independientemente de que hayan ingresado a la clase o no. ¿Qué deben hacer? Van a escribir una reflexión de mínimo una página sobre cualquier temática, problemática, debate o discusión. No sé, el reggaetón y la hipersexualización, si quieren. O el reggaetón es tan malo, sí o no. O los videojuegos causan violencia, sí o no. Depende de ustedes, la temática que quieran escoger. Profe, ¿Sí? de fracking. Sí, también, si quieren hablar del fracking, eso depende de ustedes. ¿Listo? Aquí es lo que yo llamo una temática de opción libre. Escojan sobre lo que quieren hablar. Dicha reflexión es una asociación libre de ideas. ¿Qué quiere decir esto? No deben responder a preguntas predeterminadas. Es decir, no deben responder o investigar si en Colombia se hace fracking, sino cuál es su posición frente a ello. Es básicamente como alguna vez se han puesto frente al espejo y se han discutido a ustedes mismos por qué hacen las cosas. ¿No? Eso Sí. eso es solo yo, síntoma de locura. No. Técnicamente hablar uno mismo es síntoma de cordura. Contradictorio para algunas personas, sí, pero menos mal, porque pues no es que lo investigara a propósito, lo descubrí una vez. Pero bueno, entonces, deben responder, por ejemplo, cosas como escribir su opinión, lo que ustedes piensan, por qué les interesa, entre cualquier idea que se les ocurra, ¿listo? ¿Por qué? Porque ese es el método que utilizaba el filósofo que vamos a ver, René Descartes. René Descartes básicamente lo que hacía era, bueno, me voy a poner a pensar, llegaba, se aislaba en su casa, pasaba días sin saber qué hacía el señor ahí, llegaba, se sentaba, hablaba consigo mismo y llegaba a sus conclusiones. René Descartes fue el señor que creó la palabra pienso, luego existo. Obviamente lo dijo en griego, pero en latín, no me acuerdo en qué idioma fue. Ya después en la clase les diré cómo es que es la palabra en original, pero pues se traduce pienso, luego existo. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacía el señor. Llegaba y se sentaba y discutía consigo mismo y con nadie más. Pero bueno, eso se los explico más detalle la próxima semana. Por eso lo que quiero que hagan es eso. Tomen un tema, el que ustedes quieran, y lo desarrollan de la manera que ustedes quieran. Pero escriban como mínimo una página. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre estas actividades?
¿Listo? Ay, no, renovar.